Hola mis gallos, ¿cómo están? Soy Corvo, bienvenidos nuevamente a mi canal. El día de hoy les traigo un video sobre este tema, el cual ha sido muy polémico últimamente, y es sobre el uso de los votos vinculantes en Jujutsu Kaisen. No estaba agendado para esta semana y tengo pendiente el del infinito y los 6 ojos, y pensaba traer el de las 10 sombras en vez de este. Pero como tengo la percepción de la realidad completamente alterada, asumo que este video será un complemento del de Sukuna que hice hace 2 semanas. Pero antes de continuar con el video me gustaría pedirles dos cosas. La primera, que le den like al video para que llegue a más personas, y la segunda, que le den click al botón de suscripción para que no se pierdan futuros contenidos. Ahora, sin más preámbulos, comencemos. El voto vinculante es un recurso utilizado para enriquecer el sistema de poder en Jujutsu Kaisen, condicionando o sacrificando algo para obtener otra cosa a cambio, o al menos eso es lo que aparentemente debe hacer. Si te suena familiar, este es un recurso que se empleaba en la regla de la equivalencia de intercambio en Fullmetal Alchemist y en los pactos de Nen en Hunter x Hunter. Posiblemente también aplique en otras series que haya visto, pero de momento no me acuerdo. Pero entrando más a fondo, en el capítulo 255 vimos cómo el narrador nos explicaba cómo Sukuna aprovechó este recurso de los votos vinculantes para lanzar el corte parte mundos y vencer a Satoru Gojo. Hasta aquí todo bien. El problema radica precisamente en lo que el rey de las maldiciones ofreció a cambio para poder lanzarlo, ya que perdió una mano por la explosión del púrpura de Satoru Gojo, y al no poder regenerarla debido al daño y al desgaste de su conjuro inverso, hizo un pacto vinculante, donde el acuerdo consistía en permitirle lanzar el corte sin restricción alguna con esa sola mano que le quedaba, a cambio de tener que cumplir ciertos requisitos para poder lanzar los próximos cortes, los cuales son: utilizar la señal de manos en Maten, la misma que utiliza al momento de activar su relicario maldito, hacer un cántico de 3 palabras inconexas y usar cualquiera de las 2 manos sobrantes como guía para poder guiar el corte. ¿Y ya? Entonces, ¿me estás diciendo que literalmente Sukuna creó una técnica máxima que pueda atravesarlo todo porque lo aprendió de Majoraga, y gracias al pacto vinculante, haciendo condiciones que él claramente cumple con facilidad en su cuerpo original, a cambio de mandarlo una sola vez con el fin de eliminar a Satoru Gojo? ¿Es en serio esto? Yo entiendo que este tema de los votos vinculantes es un tema que se toca desde el principio de la obra, pero gracias a esto me ayudó a analizar a fondo y a mirar en retrospectiva lo mal que está implementado este sistema. O bueno, solo una parte. Sabemos que existen dos tipos de votos vinculantes. Tenemos el autoimpuesto y el de partes beneficiadas. El voto vinculante autoimpuesto consiste en que un hechicero hace un pacto con su propia energía maldita, restringiéndola o condicionando una técnica a cambio de obtener un aumento de energía maldita o mejorar el rendimiento o potencia de dicha técnica. En los ejemplos de estos tipos de pactos encontramos a Nanami, quien tiene 2 pactos vinculantes autoimpuestos. El primero, revelar tus cartas o mano. Este consiste en contarle a tu oponente el aparente funcionamiento de tu técnica maldita a cambio de recibir un aumento de poder. Y el segundo, horas extra. En este pacto, mientras Nanami esté trabajando en la escuela de hechicería durante su turno normal diurno, solo puede usar entre un 80 y un 90% de su energía maldita. Sin embargo, cuando termina su turno y le asignan una misión que por lo general son de noche, su energía maldita aumenta entre un 110 a un 120%. En el caso de Sukuna tenemos 2 autoimpuestos para su dominio. El primero consiste en eliminar su barrera a cambio de aumentar su alcance, mientras que el segundo es eliminar el golpe seguro dentro de la barrera de Gojo para aumentar la potencia en el exterior y destruirla. Y el último voto es el que mencioné al principio del video, el cual es el corte parte mundos con sus 3 requisitos. Todos estos como ejemplos de los votos vinculantes autoimpuestos. Ya entraré más en contexto con esto más adelante. Los votos vinculantes entre partes beneficiadas, al igual que el del autoimpuesto, están sujetos a la energía maldita,
Ambas partes deben aceptar un conjunto en particular de condiciones que beneficien y condicionen a esas partes. Se considera que la pena por romper un voto vinculante con otros es mucho mayor que la de un voto vinculante autoimpuesto. En ejemplos de este tipo de votos o pactos vinculantes tenemos el de las 3 reglas que impartió Sukuna Itadori a cambio de revivirlo, las cuales son: 1. Cuando Sukuna grite contrato, cambiará con Itadori por un minuto. 2. No podrá hacerle daño a nadie por ese minuto. Y 3. Itadori debe olvidar el contrato. Otro ejemplo, el pacto de Kokichi con Mahito y Kenjaku. Consistía en que Kokichi debía servir como doble agente y suministrar información a los últimos dos, a cambio de que modificara su restricción celestial para poder curarlo y no pusieran un dedo sobre sus amigos de Kyoto. Y el último ejemplo es el pacto que Kenjaku hizo con los hechiceros del pasado para reencarnarlos. Con los ejemplos anteriores, es importante señalar que en cuanto al tema de los pactos vinculantes entre partes beneficiadas, Gege supo manejarlos de manera magistral, aunque no vimos ninguna consecuencia por incumplimiento, o al menos no que yo me haya percatado. Estos ejemplos del pacto vinculante entre partes beneficiadas todos se resolvieron correctamente por un hueco en el contrato, e incluso aquellos casos que no nombré. En el caso del pacto de las 3 reglas, Sukuna aprovechó el vacío legal sobre el no hacerle daño a nadie, arrancándole el dedo a Itadori debido a que este no se incluyó en esa regla. En el caso del pacto de Kokichi, Mahito y Kenjaku, estos últimos aprovecharon el vacío legal de no hacerle daño a los de Kyoto, aprovechando a Hanami, que no estaba incluida en dicho pacto, para realizar sus planes. Y el de Kenjaku, que rompió el pacto vinculante con los hechiceros del pasado al momento de obtener el cuerpo de Geto, debido a que empezó a utilizar la energía maldita de este. ¿Por qué no pasó anteriormente con los otros cuerpos que había obtenido? Ni idea. Lo importante es que al final de cuentas ocurrió. Pero ¿qué pasa con los votos vinculantes autoimpuestos? Literalmente son un desastre. Empecemos con el de revelar tus cartas. El hechicero supuestamente debe contarle al adversario sobre el funcionamiento de su técnica maldita para recibir un aumento considerable en su energía maldita. Pero ¿qué pasa? Que literalmente el hechicero puede engañar al adversario respecto al funcionamiento de la técnica maldita y aún así recibir el beneficio. En el caso del de las horas extra, que supuestamente limita la energía maldita entre un 80 a 90% durante la jornada laboral para obtener entre un 110 a 120% de aumento durante las horas extra, no es tan así. Literalmente el hechicero puede usar el 100% de su energía maldita durante la jornada laboral y recibir solamente un aumento de un 1% en las horas extra. Y quizás me dirán, pero Corvo, mira que sí tuvo una consecuencia este último. Al usar más de la energía maldita durante el día, el buff que recibe no es mucho, solamente es un 1%, prácticamente no es nada. Y así es, mi querido gallo, pero déjame terminar con la explicación, ya entraremos más a detalle en eso. En el caso de Sukuna hizo un pacto vinculante para condicionar una técnica ultrapoderosa que literalmente es más fácil de aplicar que las anteriormente nombradas. Y aún así, la rompió cuando lanzó el corte que parte mundos a Yuta, saltándose el requisito de la señal de manos, y no le pasó absolutamente nada ni perdió la técnica. Como vimos en estos 3 ejemplos, literalmente las veces que rompieron el pacto vinculante autoimpuesto no tuvieron repercusión alguna. Tenemos este diálogo en el que Kenjaku le dijo a Mahito, un compromiso hecho con otra persona es diferente a un compromiso impuesto a uno mismo. Una de las diferencias es que la sanción es desconocida. En cambio, cuando se rompe un pacto con uno mismo, lo peor que puede pasar es perder lo ganado, cosa que nunca ocurrió ya que nunca nadie perdió nada. No se pierde el efecto del pacto de revelar las cartas por mentir o revelar información a medias. En el caso del pacto de las horas extra, no se pierde el efecto de usar energía maldita completa durante la jornada laboral. Simplemente no puede usar las horas extra completamente esa noche, lo que lo convierte en una broma. Y ni crean que me olvido de los pactos autoimpuestos del dominio de Sukuna, que a mi parecer son de los peores. Tanto eliminar la barrera para permitir que el dominio se expanda a 200 metros bajo la excusa de que le permite huir a quienes se hallen dentro del rango, más que ser un pacto justo, literalmente es un buff. Sukuna con esto no sacrificó prácticamente nada y prácticamente nadie tiene la capacidad de huir de un rango de 200 metros sin evitar los cortes. Eliminar la barrera de su dominio lo que le dio fue un beneficio absurdo.
Con el pacto de eliminar el golpe seguro dentro de la barrera de Goyo para aumentar la potencia del suyo en el exterior, prácticamente Sukuna aquí tampoco sacrificó nada. Si analizamos bien, el tema de los votos con partes beneficiadas funcionó correctamente como recurso narrativo para continuar con la historia. Sin embargo, este no es el caso con el voto vinculante autoimpuesto, volviéndose prácticamente un Deus Ex Machina, o en el caso de Sukuna un Diabolus Ex Machina, ya que desde la pelea con Goyo, este tipo ha abusado de este recurso sin ofrecer prácticamente nada a cambio, solo power-ups uno tras otro y sin control. Yo en mi cuenta de perfil en X aparezco con la imagen de perfil de Hisoka, y esta última semana que se ha tocado el tema de los votos vinculantes siempre me salen con él. Pero es que tienen la imagen de Hisoka y en Hunter x Hunter usan pactos de Nen y Hisoka y Gon usaron uno. Hermano, sí. Jujutsu Kaisen tomó esta idea de series como Hunter x Hunter y Full Metal Alchemist, pero lo implementó de manera incorrecta, prácticamente volviéndolo un Diabolus Ex Machina o un Deus Ex Machina, aunque este último no se ha usado por los protas. Y ya les explicaré por qué está mal implementado, tomando de ejemplo a esos personajes que tanto me ponen de ejemplo durante los debates en X, empezando por Gon. Este, al activar su Rage, experimentó un aumento absurdo de poder que igualaba a Meruem antes de absorber a Puff y a Yuppie. Sin embargo, ofreció su vida, su talento y todo su nen para poder eliminar a Pito. Después de esto, Gon iba a morir de no ser por la intervención de Nanika, pero aún así tuvo una pérdida, el cual fue su nen. En el caso Hisoka, durante su enfrentamiento con Chrollo, antes de perder su vida hizo un pacto de nen con su goma para proteger su corazón y pulmones. Una vez terminado el combate, volvió a la vida gracias a ese pacto, pero como consecuencia, prácticamente perdió su capacidad de utilizar Zetsu, debido al daño sufrido. Y en el caso de Full Metal Alchemist, tenemos esta joya. El hombre no puede obtener nada sin antes dar algo a cambio. Para crear, algo de igual valor debe perderse. Es la primera ley de la alquimia de la equivalencia de intercambio. En ese entonces, creíamos que esa era la única verdad del universo. Ahora tenemos de ejemplo a Edward y a Alphonse. Violaron uno de los peores tabús de este mundo con el intento de resucitar a su madre. Esto hizo que Alphonse fuese consumido y Edward se encontrara con la verdad y este le quitara una pierna a cambio de información. Posterior a esto, Edward tuvo que sacrificar uno de sus brazos con tal de recuperar el alma de su hermano y colocarla en una armadura. La única forma para que los alquimistas dentro de esta obra no se sometieran a las leyes de la equivalencia e intercambio era bajo el uso de una piedra filosofal, pero esto también es una falacia, ya que para poder obtener una piedra filosofal se hacía necesario sacrificar la vida de cientos de personas para poderla crear. Con esto en mente, la implementación del tema de los votos vinculantes autoimpuestos en Jujutsu Kaisen quedó mal empleado, volviéndose prácticamente un recurso del cual se abusa constantemente y que se puede llegar a sentir forzado debido al intento de alargar la trama e incluso llega a perjudicarla si la analizamos bien. Pero esto ya es mi opinión, pueden diferir si gustan y hacerlo de la manera más respetuosa posible en la caja de comentarios. Entonces mis gallos, sin nada más que decir, nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.